pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir, porque tú me has dado la fuerza, me has dado amor, Señor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú eres el Rey de Reyes, principio y fin, Señor. Por la mañana pienso en ti, Señor. A mediodía pienso en ti, Señor. Y por la noche pienso en ti, Señor. Mis alabanzas son de ti. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado la fuerza, me has dado amor, Señor, porque tú me has dado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que el Señor esté con ustedes. Nos disponemos para celebrar esta Eucaristía que ofrecemos en honor de nuestro santo patrón, hoy de parte de comerciantes de verduras de Oaxaca. Pedimos a Dios que los bendiga, que bendiga ese trabajo que ellos realizan por intercesión de San Sebastián. También pedimos por algunos hermanos difuntitos, por Federico, Sofía, Petra Paula, Anastasio, Lidia, Luis Tolentino y Julia, difuntitos. También rogamos a Dios por la salud de Jessica, de Graciela, de Aurora. También la ofrecemos en honor de la Santísima Virgen, de la Virgencita de Guadalupe, de parte de la mayordomía de San José, la capilla de San José, de parte de la familia Garza Flores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira la abundancia de tu mies y dígnate enviarle trabajadores para que tu evangelio sea anunciado a toda criatura y tu pueblo, congregado por la palabra de vida y sostenido con la fuerza de los sacramentos, avance por el camino de la salvación y de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación, del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre humano para que de él te preocupes? Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la Escritura que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres, cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Diste a tu Hijo el mando
inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Nos ponemos de pie. Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Bien, desde un momento que puedan. Queridos hermanos, estamos celebrando nuevamente la Eucaristía como parte del veintenario en honor de nuestro santo patrón, en honor de San Sebastián, de manera que nos encomendamos a él, le pedimos a él que interceda por nosotros ante estas situaciones que seguimos viviendo y que pues nos preocupan, que hacen que no estemos bien. Por eso nos encomendamos a él, a su intercesión. Hoy que ofrecemos la Eucaristía, especialmente de los comerciantes en verduras de Oaxaca, muchas personas de aquí de la comunidad pues van a Oaxaca, ¿verdad?, a comercializar productos. Pues le pedimos a Dios que los bendiga, que bendiga su trabajo, el trabajo que realizan. Hoy que hemos escuchado en estos textos sagrados, la primera lectura tomada de la carta a los Hebreos, igual que ayer, donde pues se nos presentaba con claridad a Jesús como el Mesías, este Jesús que hoy el texto de la carta a los Hebreos dice que es el hombre para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano para que de él te preocupes, o sea, como que el ser humano pues es muy poca cosa. Sin embargo, dice, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, o sea, el ser humano es muy grande, ¿verdad?, pero es un poquito inferior
a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. Bueno, pues aquí se está refiriendo a Jesús, porque todo el Padre lo puso bajo los pies de Jesucristo, todo lo puso en las manos de su Hijo. Por eso dice que al decir aquí la Escritura que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria, está coronado de honor, de manera que Jesús es esta persona coronada de gloria, coronada de honor. ¿Quién lo coronó? Pues su Padre le puso esa corona de gloria, lo hizo, es un Jesucristo glorificado después de su muerte y resurrección, es un Jesucristo glorificado. Por eso el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Nosotros estamos llamados a tener parte en la gloria, participar de la gloria de Dios, pero para ello, bueno, pues hay que trabajar, hay que ganarnos la gloria. ¿Cómo? Haciendo las cosas bien, haciendo cosas positivas, siempre luchando por llevar a la práctica la palabra de Dios, así como Jesús, para nosotros el modelo ante todo, bueno, pues es Jesucristo, que el Evangelio de San Marcos hoy nos lo presenta en Cafarnaúm. Jesucristo llegó a Cafarnaúm, muchas veces Jesús estuvo allí en la sinagoga de Cafarnaúm, y el sábado fue precisamente a la sinagoga y se puso a enseñar. Aquí se resalta sobre todo cómo los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, ya que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas lo único que hacían era pues repetir lo que habían dicho los profetas o lo que decía la ley, era lo que ellos hacían. Sin embargo, Jesús no repetía precisamente lo que los profetas habían dicho. Cristo hablaba de cosas nuevas, Cristo decía cosas nuevas y siempre con autoridad, porque hablaba con autoridad, no como los escribas que solamente repetían. Cristo hablaba con autoridad, y la autoridad de Jesús se basa en que no nada más hablaba, sino que Jesús también actuaba, y en eso consiste precisamente la autoridad de Cristo, que habla, que dice palabras, pero que esas palabras las avala con su vida, con su ejemplo, con su testimonio, con su trabajo. Por eso dice, habla. Había, que también nos dice el texto, que había ahí en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Bueno, ¿has venido a acabar con nosotros? O sea que los espíritus inmundos reconocían a Jesús, se daban cuenta quién era ese hombre. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Qué quieres? Ya sé quién eres tú, eres el Santo de Dios. Bueno, pues Jesucristo le ordena a ese espíritu inmundo, le ordena que se calle. Cállate y sal de él. Esas fueron las palabras de Jesús: cállate y sal de él. Y entonces vemos como dice el texto que el espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él, y todos quedaron estupefactos y se preguntaban impresionados: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad hasta para mandar a los espíritus inmundos, y lo obedecen. Y muy pronto su fama se extendió por toda Galilea. Bueno, pues este hombre tiene mucha autoridad. Este hombre tiene autoridad hasta para mandar a los espíritus inmundos, fíjense. O sea, la autoridad de Jesús, y por eso su fama se extendió muy rápidamente. Por toda Galilea se extendió la fama de Jesucristo, de manera que ahí está Jesús con tanta autoridad por sus dichos y sobre todo por sus hechos. Pues ojalá y nosotros también, como Jesús, pues tengamos autoridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces perdemos la autoridad. Se pierde la autoridad cuando nada más hablamos y no actuamos
actuamos, cuando no hacemos las cosas. Por eso es muy importante para nosotros, pues también, pues aparte de aceptar a Jesús y darnos cuenta cómo es Jesús, por qué es que Jesús tenía tanta autoridad, por qué hablaba con autoridad. Hay personas que hablan, pero no con autoridad, no tienen autoridad. ¿Por qué? Porque lo que dicen no lo avalan con su vida, porque no actúan bien, porque nada más hablan, y a veces hablan bien. Hay personas que son muy buenas para hablar, pero no para actuar. Y aquí se trata no nada más de hablar, sino también de actuar. Si tú das consejos, bueno, pues debes de tratar tú, pues de vivirlos, ¿verdad? Por eso hay un dicho que dice, consejos vendo, para mí no tengo, ¿no? O sea, yo no hago lo que digo, ¿no? O sea, puedo hablar bien, puedo decir cosas buenas, cosas que ayuden a los demás, pero si yo no las hago, entonces no tengo autoridad. Y muchas veces perdemos la autoridad, y digo perdemos porque cualquiera de nosotros puede perder autoridad, ¿verdad? Un sacerdote puede perder autoridad si no actúa bien, si no hace las cosas bien, pero también un padre de familia puede perder autoridad y puede no tener autoridad sobre sus hijos si no actúa bien, si nada más les habla, o a lo mejor a veces ni siquiera les habla, ni siquiera los toma en cuenta, ¿no? Hay padres de familia que ni siquiera toman en cuenta a sus hijos, como si no existieran sus hijos, ¿no? O lo único que les interesa es llevarles comida, darles dinero. Eso es lo único que les interesa a muchos papás, pero no debe de ser así. Deben de dialogar con ellos, deben de llevarles una sana doctrina, deben de inculcarles valores humanos, valores cristianos, pero no nada más con palabras, sino también con la vida, con el ejemplo, con el testimonio, para que tengan autoridad. Y entonces hay papás que sí tienen autoridad sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque les hablan con el ejemplo, les hablan con la vida, y entonces tienen autoridad. A diferencia de los papás que no tienen autoridad porque no hablan con la vida, porque no les hablan a sus hijos con el ejemplo. Por eso han perdido, o simple y sencillamente ya no tienen autoridad sobre ellos. Los hijos no los respetan. ¿Por qué? Porque no dan ejemplo. Y bueno, pues es muy importante entonces el ejemplo, el buen testimonio. Pues eso le pedimos hoy a Dios, que nos ayude para que no perdamos autoridad. Si alguien ha perdido autoridad, bueno, pues que trate de ganársela. ¿Cómo? Actuando bien, que no nada más hable, sino que actúe a la manera de Jesús, que no nada más hablaba, que actuaba, porque siempre lo que Jesús decía, bueno, pues él lo demostraba con sus obras, con sus hechos. Por eso la gente lo admiraba y la gente decía, habla con autoridad, y no como los escribas. Los escribas nada más repetían, no hablaban con autoridad. Jesucristo sí, él hablaba siempre con autoridad, porque siempre hablaba con la verdad y siempre actuaba bien. Por eso nos encomendamos a Él y le pedimos a Jesús, bueno, pues que nos ayude, que interceda por nosotros para que también tengamos autoridad. Hacemos ahora nuestras peticiones a Dios para pedirle por toda nuestra Santa Madre la Iglesia, para que también la Iglesia tenga autoridad. Rogamos a Dios diciéndole, te rogamos, Señor. Pedimos a Dios también por quienes son autoridades y deben de conducir, deben de guiar los destinos de los pueblos, pero que han perdido muchas veces su autoridad por no actuar bien. Rogamos al Señor. Pedimos a Dios por los comerciantes de verduras que van a Oaxaca, comercializan allá en Oaxaca. Rogamos a Dios por nuestros hermanos difuntitos, Federico, Sofía, Petra Paula, Anastasio, Lidia, Luis Tolentino y Julia, difuntitos. Rogamos al Señor. Por la mayordomía de San José, de la Virgen de Guadalupe, de la Capilla de San José, la familia Garza Flores, rogamos al Señor. Por la salud de los enfermitos, especialmente la salud de Jessica, de Graciela y de Aurora, rogamos al Señor. Por cada uno de nosotros,
para que no perdamos autoridad, para que siempre tengamos autoridad, que lo que decimos, bueno, pues tratemos de vivirlo, de realizarlo. Rogamos al Señor. Te rogamos, Señor, que escuches las peticiones que por medio de esta Eucaristía te dirigimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, el rostro de tu unigénito, que se entregó a sí mismo en redención por todos, para que por él tu nombre sea glorificado en todas las naciones y en todo lugar se ofrezca un único sacrificio a tu majestad, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Nos levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Por eso con los ángeles y santos te cantamos gozosos diciendo: santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gonzalo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en
en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Digamos al Padre la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos una reverencia de paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a su mesa. Señor.
Hacemos la oración para la comunión espiritual. Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Te amo con todo mi corazón, pero no pudiendo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno completamente a ti, Señor. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Podemos retirarnos en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado. Damos gracias a Dios. Gracias, amigos, hermanos en Cristo. Hoy finalizamos nuestra celebración eucarística, agradeciendo a todos los que estuvieron transmitiendo con nosotros, ¿verdad? Siguiéndonos a través de esta señal Radio Estudio y así como Facebook. Gracias, que tengan una excelente noche, que Dios los bendiga y continuamos, ¿verdad? Mañana, siguiente transmisión. Gracias, que tengan una excelente noche.